Buenos días a todos y todas. Les agradecemos su asistencia a la Mesa Verde, el pensamiento conservador y la agenda de género, organizado por el Instituto de Estudios Peruanos. Aprovecho esta presentación para comunicarles que desde el mes de marzo el Instituto tiene un nuevo consejo directivo y tiene en este caso una nueva directora general, que es Natalia González, aquí presente. Bueno, esta mesa es un intento de reflexión sobre cómo las políticas públicas con respecto al enfoque de género, a los derechos de las mujeres han ido avanzando, y al mismo tiempo aparece en el horizonte un conjunto de grupos organizados y propuestas políticas que apuntan a revertir estos avances en cuanto a los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres y estos avances que hemos tenido en las 2 o 3 últimas décadas. Les anuncio que la mecánica de la mesa será la siguiente. Tendremos una primera parte de exposiciones. Empezará Natalia González, seguirá Carmen Young y terminará Tito o Jorge Bracamonte, Tito para los que lo conocemos. Cada uno dirá unos 15 o 20 minutos de su análisis, y posteriormente habrá una sección de preguntas que vamos a recibir a través del Facebook y la vamos a trasladar a los ponentes. Bueno, pasaré entonces a presentar a Natalia González, actual directora general del Instituto de Estudios Peruanos. Natalia es historiadora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, es especialista en temas de educación, tiene una maestría en género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y sus investigaciones abordan temas sobre políticas públicas, educación. Ella es nuestra gran especialista en la escuela, en los recursos educativos, en capacitación docente, etcétera, etcétera. Bueno, Natalia, entonces te doy el pase para que empieces tú con esta mesa. Gracias, Rolando. Buenas tardes con todos y todas los que escuchan una mesa verde del IEP. Esta mesa verde además está organizada alrededor de lo que es la conmemoración del Día de la Mujer. Todavía estamos muy lejos de celebrar el Día de la Mujer, sino estamos conmemorando esta larga lucha por hacer que la mitad de la población peruana adquiera los derechos, iguales derechos y tenga iguales oportunidades para desarrollarse. En este marco, además, nos parece nos da mucho placer en el Instituto compartir la mesa con 2 investigadores del Instituto, con 2 miembros asociados de nuestra asamblea, Tito Bracamonte y Carmen Young, que desde diferentes mundos y dimensiones de la vida nacional contribuyen con mejorar las condiciones de un grupo de población importante. Todos tenemos nuestro origen profesional en el IEP y hemos recorrido diversos caminos y nos volvemos a juntar en esta mesa para reflexionar sobre este problema. Como bien dice Rolando, lo que nos trae acá es una permanente reflexión sobre sobre el gran debate en la sociedad peruana el día de hoy. Tenemos por un lado el marco de la pandemia y las diversas crisis sociales, políticas, económicas que atraviesa el Perú, y por el otro lado tenemos el contexto electoral. En esta difícil coyuntura, se ha puesto por delante, ¿no?, en la discusión de la opinión pública una serie de discursos y una serie de posiciones que enfrentan de alguna manera lo que ha sido el avance de la agenda de género en el Perú y las manifestaciones de un pensamiento conservador. ¿No es cierto? El pensamiento conservador en el Perú ha sido constante a lo largo de nuestra historia, y nunca antes ha sido, en los últimos 30 años, tan específico en sus planteamientos. Tiene como una naturaleza de ser un pensamiento liberal en lo económico y muy conservador en lo que tiene que ver con los derechos de las personas y la necesidad de vivir en un marco de la ley
que esté lejos de ideologías religiosas, de ideologías que tengan como consecuencia que un grupo sea excluido del gozo de todos los derechos. Creo además que este asunto se ha jugado en esta coyuntura en 3 dimensiones de la sociedad peruana. Una es la dimensión de la salud reproductiva de las mujeres y de todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Otro es en el plano del activismo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los hombres y de la población LGTBQ. Y el otro tema que ha estado muy presente en los últimos años es el de la educación, la escuela. El pensamiento conservador ha tratado de frenar una serie de iniciativas que un Estado laico como el que se consigna en nuestra Constitución avance para obtener derechos que están además considerados desde los organismos internacionales. Las Naciones Unidas y las propuestas para mejorar la vida de las personas consignan una serie de derechos específicos para el tema de las mujeres, y es en ese marco internacional y de los países que formamos parte del sistema de Naciones Unidas que el Perú ha dado pasos lentos pero seguros para consolidar estos asuntos. Uno de ellos, y que ha sido fundamental en los últimos años, ha sido el nuevo currículum. No es tan nuevo, ya tiene varios años de implementación, pero en el currículum y en los textos escolares es donde se ha jugado esta polarización entre el interés del Estado por hacer realidad los derechos y el enfrentamiento con las posiciones conservadoras, ¿no es cierto?, que tienen sus manifestaciones también en el mundo político, ¿no? Representantes en el Congreso, representantes en la sociedad civil. El nuevo currículum ha estado muy criticado, construyendo toda una red de mentiras alrededor de lo que el Estado pretende que los estudiantes y las estudiantes del Perú aprendan en la escuela. En realidad es un currículum centrado en la formación de ciudadanos que, además de los aprendizajes básicos escolares que tienen que ver con las materias escolares, los cursos que llamábamos en mi época, ¿no? Dispone que estos aprendizajes se hagan en un contexto que reconozca los grandes problemas por los que atraviesa la sociedad contemporánea. Las dificultades que tienen las mujeres para acceder a una educación de calidad y que tienen que ver con todas las prácticas sociales que evitan que las mujeres lleguen a la escuela en buenas condiciones, en condiciones óptimas para aprender, que las mujeres terminen la escuela y estén listas para emprender una educación superior que les permita acceder a trabajo y por lo tanto a salarios en mejores condiciones de las que existen ahora, una escuela que reconozca la diversidad cultural, la diversidad, la interculturalidad como una característica central de nuestro país, y con eso la diversidad de pueblos, la diversidad de lenguas, un currículum que además pretende formar a los estudiantes para el trabajo y enfrentar los retos de la sociedad contemporánea, y sobre todo un currículum que lo que busca con esto que se llaman los enfoques del currículum, y del que solamente se ha hablado del enfoque de género, pero tiene 7 enfoques el currículum, que juntos estos, además de los aprendizajes escolares, permitan la formación de ciudadanos, de ciudadanas y de ciudadanos que tengan una relación positiva con el Estado, ¿no es cierto?, en el marco de una sociedad democrática, y que tengan una relación de convivencia más sana entre los peruanos y peruanas que vivimos en un mundo diverso, en una sociedad muy diversa,
pero que nos reconozcamos como iguales y aceptemos y vivamos en el marco de la ley. Entonces, lo paradigmático de estos debates respecto al currículum y el enfoque de género ha sido que se ha centrado solamente en el enfoque de género, sin tener en cuenta que el enfoque de género está articulado con estos otros enfoques y desmintiendo, o sea, mintiendo la opinión pública respecto a lo que este enfoque de género busca con los estudiantes. Mis colegas, que son mucho más trabajadores que yo en esta oportunidad, les van a presentar algunos datos, pero lo que tenemos como evidencia desde el sector educativo es que las mujeres, dependiendo del lugar donde nacen y el tipo de familia donde nacen, ya sea urbana o rural, de pueblos originarios, con lenguas originarias o castellano, tienen diferentes condiciones y posibilidades de ingresar al sistema educativo. De ingresar al sistema educativo, además, que les permita culminar su primaria. Son las mujeres las que menos culminan la primaria en el Perú y son las mujeres las que tienen menos acceso a la educación superior. Esto es muy diferente en el medio rural y en el medio urbano. Si bien es cierto que en los últimos años en la educación superior ya tenemos una paridad respecto a los hombres y las mujeres, todavía en la educación básica podemos mirar las brechas entre hombres y mujeres y sobre todo entre mujeres del sector urbano y mujeres del sector rural. Todo este tema que se ha jugado políticamente en los últimos años, ¿no es cierto? Lo que trae como consecuencia es crear una gran desconfianza entre los que son usuarios del servicio educativo, las familias, respecto a lo que el Estado establece que deben aprender sus hijos, creando una serie de desconfianza entre las familias y la escuela, y entre las familias y los textos escolares, que son el recurso más importante con el que dota el Estado peruano a los estudiantes de la escuela pública en el Perú. Los textos educativos son los materiales que son parte de una antigua política ya de dotación de textos escolares gratuitos, y justamente por esta distribución que es a gran escala por todo el país y que además en los últimos años ha hecho el esfuerzo por tener textos en diferentes lenguas para poblaciones diversas, son el punto de conflicto con los representantes de este pensamiento conservador, ¿no? Desmereciendo este esfuerzo estatal y desmereciendo lo que los textos escolares buscan, que es hacer que se haga realidad el currículum en las aulas peruanas, ¿no? Además muy significativo que movimientos como Con mis hijos no te metas o otros movimientos parecidos que han estado en la esfera pública atacando estas iniciativas del Ministerio de Educación, que además en todos estos años ha estado en manos de diversos ministros, de diversos gobiernos, con diversas orientaciones políticas, pero que han logrado seguir adelante en el reconocimiento de tener un currículum que forme ciudadanos y de seguir con una política de dotación de materiales que exprese la problemática de nuestro país de manera más clara, ¿no? Y lo que más me ha llamado la atención es que desde la sociedad civil organizada no hayan habido contracampañas de apoyo a las iniciativas estatales en este caso, ¿no es cierto? El escenario ha sido cubierto por el pensamiento conservador, que además tiene diversas alianzas entre diversos grupos, y lo que tenemos ahora al iniciar un nuevo año escolar
y que también tendrá a los materiales educativos como una herramienta importantísima, es que el punto todavía está en debate, los materiales están en cuestión, y nuevamente discursos profundamente conservadores vuelven a teñir la escena y vuelven a hacer propuestas de política pública que no se ajustan al sistema democrático en el que vivimos, que está consagrado por un Estado laico. Entonces, el punto ahora tiene que ver directamente con el panorama electoral. Cómo el sistema educativo, los actores educativos, entre los que están las familias, ¿no es cierto?, despejan esta desconfianza y se dan cuenta de la importancia que es mantener los lineamientos del país para alcanzar las OSD de Naciones Unidas, que son los objetivos del milenio, y que se den cuenta que la escuela es una escuela pública, laica, con el reconocimiento de todas las religiones y con el reconocimiento de todos los ciudadanos por igual, especialmente de un grupo que todavía sigue teniendo problemas de acceso y de calidad, como son las mujeres. ¿Te parece que hasta aquí llegamos, Roland? Muchas gracias, Natalia. Corresponde ahora, se me escucha, ¿verdad? Corresponde ahora presentar a Carmen Young. Carmen Young es doctora en ciencias sociomédicas, especialidad en antropología médica por la Universidad de Columbia en Nueva York, y socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones abordan temas de género, interculturalidad, salud, sexualidad, políticas públicas y programas de desarrollo en zonas rurales y urbanas del Perú. Actualmente, Carmen Young es también miembro asociada del Instituto de Estudios Peruanos. Carmen, entonces, entre 15 y 20 minutos para compartir tus reflexiones sobre el tema. Muchas gracias, Rolando. Yo quisiera empezar saludando a Natalia y a Jorge, que me acompañan en esta mesa, y también a todas las personas que nos están acompañando desde sus computadoras o sus teléfonos. Y quisiera resaltar que justamente como el Perú no es un estado confesional, sino es un estado laico, ¿no? Pues está en la obligación, ¿no?, de basar sus políticas sociales no en los credos religiosos, ¿no?, sino que si bien respeta y reconoce la libertad de cultos, ¿no?, está en la obligación de proteger los derechos de todas las personas, ¿no?, de todas las ciudadanas y ciudadanos peruanos, y diseñar y poner en práctica estas políticas tomando en cuenta las investigaciones, tomando en cuenta los diferentes avances que hay a partir de la literatura tanto nacional como internacional en los diversos temas que hacen falta trabajar de manera urgente en nuestro país. Debido al tiempo que tengo, yo voy a referirme básicamente a dos temas, ¿no? El tema de los embarazos no deseados en adolescentes y al tema de la violencia contra las mujeres, que son problemas sociales con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres y de sus familias, entre otros problemas que enfrentamos, pero debido al tiempo que tengo me voy a centrar en estos dos temas, considerando que la respuesta del Estado peruano se vería seriamente afectada, es más, podríamos hablar de un franco retroceso, ¿no?, si llegaran a alcanzar, ¿no es cierto?, el poder, ¿no?, posiciones o actores de posiciones político-religiosas que buscan eliminar o exterminar, como ya lo ha dicho uno de los candidatos, el enfoque de género, ¿no?, que ya es parte de la política pública peruana, y
que además son posiciones que ponen en cuestión la educación sexual integral en los colegios, con una serie de ideas equivocadas, además, respecto a lo que se pretende con esta educación sexual integral. Entonces, no sé si se puede ver mi pantalla ahora. ¿Se puede ver? Sí, Carmen, se puede ver Sí. perfectamente. Entonces, quería empezar con el tema del embarazo no deseado en adolescentes, ¿no? Lo que podemos constatar es que en más de 20 años, el porcentaje de embarazos que ocurren, ¿no?, en mujeres de 15 a 19 años no ha cambiado, ¿no? Es un porcentaje que se ha mantenido prácticamente estable, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y lo más importante de esto es que la mayoría de estos embarazos no son deseados, ¿no? Si uno mira los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la ENDES del año 2017, solo el 29% de las adolescentes embarazadas quería el embarazo cuando este se presentó, o que ya eran madres por primera vez, ¿no? Más del 62% quería el embarazo después y el 9% no quería tener más hijos, ¿no? Entonces, como sabemos, además de ser este un aspecto que afecta directamente los derechos reproductivos de estas mujeres, tiene consecuencias importantes en su desarrollo y también en lo que se ha llamado la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no?, que es algo que está demostrado no solamente en el Perú, sino en otros estudios que se han hecho internacionalmente. ¿Qué hacemos frente a este problema que se mantiene a lo largo de las décadas, ¿no? Felizmente, aunque se ha ido de una manera un poco lenta, en la actualidad tenemos un plan multisectorial de prevención del embarazo no deseado en adolescentes que reconoce que es un problema complejo y en el cual hay que trabajar simultáneamente, ¿no? Por un lado, en el terreno del acceso a servicios de salud y de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, ¿no? Para lo cual la educación sexual integral es muy importante, como los servicios de salud sexual y reproductiva diferenciados para adolescentes, ¿no? Pero también es sumamente crucial tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de pobreza, de falta de acceso a oportunidades educativas, laborales, tanto de las adolescentes como de sus madres, ¿no?, y otros miembros de su familia, ¿no? También interviene la discriminación cultural y étnica, de la que hablaba Natalia, ¿no? Y por supuesto, la violencia de género, que tiene un impacto particularmente serio, grave, en el caso de las mujeres. Entonces, este plan multisectorial existe, ¿no? El problema es que se ha todavía avanzado muy poco en su implementación, ¿no? Se supone que están comprometidos distintos sectores del Estado, el plan llega hasta justamente este año 2021, pero se ha avanzado poco y en ese sentido es una deuda, ¿no?, que creo yo el gobierno siguiente que ingrese debería retomar, ¿no?, como un tema sumamente urgente, ¿no?, sumamente importante y que afecta la vida de muchas mujeres, ¿no?, y de sus familias. Este tema de la prevención del embarazo no deseado tiene un componente, como ya decía, que está, en el cual sí se ha avanzado algo, que es el de la formulación, ¿no es cierto?, de este componente, de este programa de educación sexual integral, ¿no?, contra el cual se ha literalmente arremetido, ¿no?, en varias ocasiones por parte justamente de estos movimientos conservadores. Y fíjense que venimos en esto de hace varias décadas, ¿no? En el año 96 es que por primera vez, ¿no es cierto?, se propone un programa de educación sexual, se hicieron guías de educación sexual, luego se tuvieron que rehacer porque hubo mucha presión de algunos actores, ¿no?, para que, por ejemplo, se desapareciera la palabra homosexualidad,
para que no se hablara de métodos anticonceptivos, y en fin, una serie de temas que ahora vemos reeditados, ¿no?, en recientes conflictos, ¿no es cierto?, que se han suscitado también en relación a la educación sexual integral. El tema es que, a pesar de todas las idas y vueltas, felizmente, la educación sexual integral, ¿no es cierto?, se considera que es un componente, ¿no?, del currículum que tenemos actualmente. Y más importante aún, que lo poco que se ha podido hacer, como lo muestra un estudio que hizo mi colega Angélica Mota y otros autores, como parte de un estudio internacional de esta institución Alan Guttmacher, ¿no?, muestra que entre el 97 y el 100% de los estudiantes, docentes y directores, ¿no?, consideran que sí se debería enseñar la educación sexual integral en la escuela, ¿no? Este estudio se hizo en Lima, Ayacucho y Ucayali, con estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Y además el 89% de los alumnos dijo que sus padres estarían de acuerdo o están de acuerdo con esta educación sexual integral. La mayoría, el 92%, dijo que le había sido útil o muy útil. Y más de un tercio de quienes habían empezado a recibir esta educación sexual integral en los últimos años de secundaria, dijo que hubiera querido empezar a recibir antes, ¿no?, este tipo de formación. Entonces, hay una necesidad, se considera útil, y no solamente lo piensan los estudiantes, sino que también lo piensan docentes y directores. Y en otra investigación que hicimos con el IEP hace un año y medio, con mi colega Patricia Ames, encontramos una similar situación, ¿no?, que docentes y directores consideran también importante la educación sexual integral, pero a su vez, ¿no es cierto?, encuentran que ellos requerirían estar mejor formados para poder brindar esta educación sexual integral en diversos temas, ¿no? Entonces, sí se considera una necesidad importante contra lo que se viene mencionando respecto a retirar este tipo de contenidos de la educación. Ahora, el que se venga dando, como mencionaba, no significa que se viene abordando tal como se plantea, ¿no?, la educación sexual integral en el currículo. Si bien se plantea como una educación sexual integral con una diversidad de temas y áreas que cubrir, los temas menos enseñados son la anticoncepción, sobre la anticoncepción y el embarazo no deseado, los valores y habilidades interpersonales y la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Menos de la mitad de los alumnos, entre el 20 y el 41%, dijo que había aprendido sobre estos temas. Y ahorita quisiera que analicemos un poquito por qué, ¿no? Entonces hay pues unas expectativas insatisfechas, si bien se considera importante, respecto a cómo se viene dando esta educación sexual integral, ¿no? Se desea aprender más, especialmente en 5 temas clave. Tanto adolescentes, estudiantes, como docentes lo mencionan, ¿no? Métodos anticonceptivos, cómo usar los métodos anticonceptivos, el comportamiento sexual, la comunicación con la pareja, el embarazo y el parto. Es bien importante aquí traer algunos estudios etnográficos, ¿no? Dentro de los cuales mencionaré una investigación de la antropóloga Claudia Soberón, que hizo en Luricocha, en Ayacucho, y otra que yo he realizado también en Ayacucho, pero en zonas urbanas, ¿no?, donde lo que podemos encontrar es que paralelamente al currículum oficial está pues este segundo currículum, ¿no?, el llamado currículum oculto, ¿no?, este que no está estipulado en los planes de estudio, en los objetivos de enseñanza, pero que justamente es el currículum que trae, ¿no?, parte de esta agenda conservadora, parte de este discurso religioso, que por ejemplo coloca, ¿no?, la virtud, entre comillas, de las mujeres como la principal manera de enfrentar los embarazos no deseados, ¿no? La virginidad, o dicha esta con distintos matices como la mujer digna, en fin, aparecen como parte del discurso de algunos docentes,
¿no? Y en su forma de enseñar la educación sexual, reproducen las desigualdades de género y una sexualidad estereotipada para mujeres, que es pasiva, que tiene que ser reprimida, ¿no? Que tiene que ser contenida, y por otro lado, una sexualidad masculina que se caracteriza por lo contrario, ¿no? Entonces, este currículum oculto, ¿no? Que justamente es el que podemos colegir a partir de lo que dice en algunos de los candidatos, ¿no es cierto?, a presidentes o a las vicepresidencias, ¿no es cierto?, ya se viene dando este discurso que se quiere colocar como parte de las políticas, ya se viene dando como un currículum oculto, ¿no? Y lo hemos encontrado en estos estudios etnográficos, ¿no? Y es esa la razón que más bien se convierte en un obstáculo para que no haya educación sexual integral, para que a pesar que los contenidos, ¿no es cierto?, plantean una diversidad de áreas, de temas, de información, desde un enfoque de derechos, ¿no es cierto?, en el cual tanto mujeres como hombres podamos tomar decisiones de una manera libre, segura y responsable en relación a nuestra sexualidad, pues se viene dando paralelamente a un discurso conservador que le niega estos derechos especialmente a las mujeres, ¿no? Y entonces eso hace que se deje de dar información, por un lado, y por otro lado que la única información que se da es la información que a veces provee, por ejemplo, el personal de salud, y que básicamente es una charla, ¿no?, con algunos datos sobre cómo funciona la fisiología humana, ¿no?, en el momento de la reproducción y tal, pero se trabaja mucho menos las formas de la prevención del embarazo no deseado, ¿no?, más allá de la abstinencia, que desde un discurso religioso se cataloga como una virtud femenina a partir de la virginidad, ¿no?, que es lo que se les exige básicamente a las mujeres. Entonces, tenemos aquí un problema que justamente habría que abordar claramente porque es una demanda y que además el discurso este de la virginidad pues no corresponde, ¿no es cierto?, ya a la realidad. Y no corresponde a la realidad también de católicas y católicos, ¿no? Hace unos años, Católicas por el Derecho a Decidir hizo una investigación que está publicada con este título de Sexualidad, Religión y Estado, donde fíjense qué importante, dentro de los distintos valores católicos que se reconocen, apareció el amor al prójimo como el que tuvo mayor votación, y este alcanzó el 21%, mientras que solo un 2% reconocía la virginidad y la castidad como uno de estos valores católicos importantes, ¿no? Más del 90%, creo yo, conforme a una mirada más de derechos, ¿no?, y de justicia, estaba de acuerdo en expulsar a sacerdotes pederastas y ser transparentes sobre el uso de fondos de las iglesias, ¿no? El 94% estaba de acuerdo en impartir educación sexual en las escuelas secundarias, el 89% casi considera que las personas católicas pueden usar métodos anticonceptivos, y más del 85% que no es necesario estar casado para usar métodos o casada para usar métodos anticonceptivos. Entonces, pues, este discurso conservador que pretende eliminar el enfoque de género y la educación sexual integral, tampoco se condice con lo que los propios fieles católicos y católicas quisieran en relación a la sexualidad, ¿no? También ha habido una escasa inversión que el siguiente gobierno que entra debería tomar en cuenta en relación a los servicios que justamente deberían proveer, ¿no es cierto?, información y todos los recursos necesarios a los y las adolescentes, ¿no?, a partir de los servicios de salud, que es un tema pendiente, ¿no?, como finalmente lo muestra la Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza, donde encuentra que el presupuesto asignado para el acceso de los adolescentes en temas de prevención del embarazo fue apenas del 1.4% del total del presupuesto que se le asigna, ¿no?, a la salud materna neonatal. Eso más o menos es como 7 soles por adolescente, ¿no? El otro tema que quiero mencionar brevemente, porque sé que ya me pasé un poco, estoy pasando del tiempo, Rolando, ¿no? ¿Cuántos minutos me quedan?
es el tema de la violencia. 2 minutos. Ah, perfecto, ya. Es el tema de la violencia contra las mujeres, que como sabemos es un tema prevalente, es un tema considerado la otra pandemia, ¿no es cierto? Porque se da en el Perú, pero también a nivel mundial, y que afecta a muchas mujeres, ¿no? Esta encuesta nacional de relaciones sociales que aplicó el INEI en el 2019 nos muestra que el 67% de las mujeres encuestadas sufrieron alguna vez violencia psicológica, física o sexual, y que casi el 59% tuvo como principal o como agresor al cónyuge, ¿no? Más preocupante o tan preocupante aún es la tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, ¿no? Cuyo índice fue de 59%, ¿no? Casi un tercio piensa que la mujer infiel debe ser castigada y 3.1% que provocan adrede el acoso masculino con su modo de vestir. El 53% de encuestados respalda que la mujer debe tener como prioridad su papel de madre y esposa, y el 26% que la mujer debe estar dispuesta a mantener relaciones sexuales cuando su pareja o esposo lo desea. Entonces, esto es bastante preocupante y nos hace reafirmarnos en la necesidad urgente, ¿no?, de trabajar en términos educativos y en otros niveles, ¿no?, desde un enfoque de género. Y para concluir, quiero traer un tema fundamental que aparece en una investigación que hizo mi colega Miguel Ramos y Nancy Palomino acerca de la relación entre la masculinidad dominante, esta masculinidad que subordina a las mujeres, que controla a las mujeres, que considera que en eso se basa, ¿no?, su poder, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta masculinidad con la violencia sexual en la vida cotidiana, ¿no? Y este estudio hizo una investigación con hombres que violaron a sus parejas, ¿no? ¿Y cuáles eran los aspectos en común en la vida de estos hombres, ¿no? La mayoría había sufrido violencia física y psicológica por parte de los padres, habían sido socializados en el hogar con mandatos de género como los hombres no se ríen, pareces maricón, no llores como niña, ¿no? Y en general, bajo esta represión de las emociones que se considera algo femenino, ¿no? Habían vivido casos de violencia del padre contra su madre, ¿no? Y el aprendizaje de la sexualidad fue fundamentalmente entre sus pares, ¿no es cierto?, reafirmando esta masculinidad dominante que subordina y controla a las mujeres, y también que es homofóbica, ¿no? Esto sucedía tanto en el barrio como en la escuela. Aquí también otro elemento muy importante que destierra una vez más lo que otros estudios ya han mostrado, que los hombres que violentan sexualmente a sus parejas o a las mujeres, ¿no?, sea la relación que tengan con ellas, ¿no?, no es que tengan un problema psiquiátrico, ¿no? No es que tengan un problema patológico, ¿no? Sino que hay más bien un problema de socialización en relación a cómo se construye la masculinidad, que fue un elemento común en la socialización de estos hombres, y que además hacía que ellos fundaran su poder, su seguridad, ¿no?, en el control, en el sometimiento de sus parejas, ¿no es cierto? Y así la violación sexual, el acoso sexual, la violencia física y emocional tenían que ver directamente con un reconocimiento de su autoridad y de su poder y de cómo validarse frente a ellos mismos y a sus pares, ¿no? No es el problema de un grupo de hombres que tienen una patología psiquiátrica, sino es una masculinidad que resulta realmente perjudicial, tóxica, ¿no es cierto?, que resulta contraria a los derechos básicos, ¿no es cierto?, de otros seres humanos y particularmente de las mujeres, ¿no? Y entonces esto nos recuerda que debemos trabajar, pues, fuertemente desde un enfoque de género en el cual, por un lado, debemos continuar con este proceso que le llamamos de empoderamiento de las mujeres, que significa que las mujeres puedan tener más capacidad, más poder para tomar decisiones
sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, y tengan más oportunidades y un contexto favorable para poder hacerlo, y que los hombres puedan revisar, ¿no?, esta manera de construir sus seguridades, ¿no es cierto?, sus identidades, ¿no?, de construir su masculinidad, ¿no? Y esto, por supuesto, con esto termino, es muy diferente a lo que se viene repitiendo como una homosexualización, que sinceramente no sé si es algo que se podrá hacer, ¿no? Porque la identidad de género tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se construye social y culturalmente, ¿no?, a la persona a partir de las diferencias anatómicas y fisiológicas, ¿no? Y cómo esta construcción es algo que puede ir cambiando en la sociedad, y que de hecho en la sociedad peruana podríamos rastrear a lo largo de las investigaciones que la manera en la que se ha ido construyendo la masculinidad, si bien todavía tenemos una masculinidad dominante que busca subordinar y controlar a las mujeres, ¿no? También, ¿no es cierto?, al menos en algunos sectores ha ido cambiando, y sobre todo lo que ha ido cambiando es la manera en la que se construyen las feminidades, ¿no? Y la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad tiene que ver pues con el objeto erótico, el objeto de deseo, ¿no? Con cómo se construye la identidad sexual, ¿no? Tiene que ver con la orientación sexual. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, revisar las masculinidades dominantes, estas masculinidades que dominan, que controlan, que violan, que matan, ¿no es cierto?, como parte de su ejercer su autoridad y su poder, es algo fundamental, y en lo cual se reafirma la importancia de este enfoque de género que está en el currículo, que está en las políticas de salud y en otras políticas, ¿no es cierto? Y por lo cual sería un retroceso muy grande, ¿no?, con consecuencias muy graves, ¿no?, que no se tomaran en cuenta en las políticas de los siguientes gobiernos, y por eso quería resaltar estos puntos. Muchas gracias. No, al contrario, Carmen, gracias a ti. Ahora corresponde escuchar a Jorge Bracamonte, Tito para sus camaradas. Vamos a decir unas breves palabras de Jorge Bracamonte. Jorge es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Historia en el Colegio de México. Se ha desempeñado como profesor en la maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en su trayectoria profesional es consultor independiente y activista destacado en la defensa de los derechos humanos, sobre todo ligado al activismo LGTBI y al apoyo a la población con VIH. Tito, por favor, entonces, te damos el pase y tienes igual entre 15 a 20 minutos para tu análisis sobre el tema. No, gracias a las compañeras, compañeros del IEP por la invitación. Gracias, Rolando, por esa generosa presentación. En verdad me cuesta reconocerme en ella, pero creo que hacemos lo que corresponde en momentos, en verdad, complicados para el país y complicados por este conservadurismo que se expresa como producto de una sociedad, pues, de carácter colonial, ¿no? O sea, hay muchos prejuicios que hemos naturalizado y en el tiempo se han convertido como elementos, digamos, cotidianos que los dejamos pasar, y uno de estos tiene que ver con los supuestos privilegios que, digamos, otorga este sistema patriarcal hacia los hombres respecto de las mujeres, ¿no? Y esto no exento de mecanismos de violencia, como muy bien ya han presentado Natalia y Carmen, ¿no? Yo creo que cuando se retoma este último estudio de Ramos y Palomino en la presentación de Carmen, se da cuenta de un mandato sobre las masculinidades, ¿no es cierto?, y sobre los hombres, que termina siendo un mandato perverso, ¿no?, en el sentido de cómo controlar el cuerpo y la vida de las mujeres, porque es algo
que forma parte del deber ser, ¿no es cierto? Y un hombre que procura, digamos, prestigio, entre comillas, o validación ante la sociedad, tiene que cumplir con ese mandato. Y lo que tenemos en el conjunto de la muestra que trabajan Palomino y Ramos es justamente una vida más bien dolorosa, producto del fracaso frente a ese mandato. Creo que esto es una gran metáfora de lo que está pasando con este movimiento, porque no es solo pensamiento, sino un movimiento conservador, restaurar, o que pretende restaurar, digamos, estos patrones naturalizados en el tiempo, en el país, que privilegian a unos respecto de otros y naturalizan, pues, la situación de la no igualdad, ¿no? Esto me parece sumamente importante señalarlo, porque no es que la gente está loca, ¿no es cierto? Y reacciona porque simplemente le da la gana, porque le llegan financiamientos, no, sino porque hay una sociedad que se ha conformado en el tiempo de esa manera, ¿no? Esto forma parte de los sentidos comunes de ciertas representaciones y en ciertos sectores tienen más peso que en otros seguramente, ¿no? Pero no podemos decir nosotros que como país, como sociedad, hemos logrado superar, digamos, esto que tiene que ver con la naturalización y la dominación de hombres sobre mujeres. Sobre esto es preocupante que este concepto de ideología de género haya alcanzado un nivel de concepto y de consigna y tenga en la sociedad peruana un nivel de representación, digamos, en la política, en la sociedad, que esto se pueda movilizar, digamos, a través de grupos, sectores. En las escuelas hemos visto a los padres de familias, las iglesias promoviendo, o sectores de la iglesia promoviendo este tipo de movilización social, que son de resistencia, ¿no es cierto?, a las políticas de igualdad, ¿no? Creo que esto sitúa lo que está ocurriendo en estos momentos en el contexto, en el actual contexto electoral. Ya lo refirió Natalia y más precisamente Carmen, en alusión a algunos de los candidatos cuando hablan de exterminar el enfoque de género, y que lo hemos escuchado este último fin de semana, y en verdad la manera tan suelta, tan natural con la que se expresa con desprecio esto que forma parte de una política pública, como bien se ha dicho, no solo local, nacional, sino supranacional. Es realmente impresionante, eventualmente podríamos decir hasta vergonzoso, porque tiene que ver con una lógica de retroceso en materia de derechos, ¿no? Y creo que es lo que justamente está caracterizando a este proceso electoral. Tengo la impresión que la mayor cantidad de partidos políticos están en este contexto de pandemia y de inseguridad, planteando o acentuando una lógica discursiva de carácter autoritario que apela a figuras que tienen que ver con la autoridad y el orden a todo costo, y emplear figuras fantasmales. Una de estas figuras fantasmales centrales en el discurso autoritario es el de la ideología de género, y el otro es el del terrorismo. O sea, no nos extraña escuchar menciones también a otra candidata, ¿no?, respecto de que el terrorismo contemporáneo hoy en el Perú tiene que ver con las y los defensores de derechos humanos acentuados en sus territorios, y hace referencia a los conflictos sociales, ¿no es cierto? Y dice que allí es donde actúa este terrorismo contemporáneo. Esto me parece en verdad impresionante, porque no estamos enfrentando cualquier cosa, ¿no? Estamos enfrentando
una situación crítica que tal vez es la más grave que hemos vivido en toda la historia republicana. Cuando calculamos el nivel de mortalidad o de muertes producidas durante la Guerra del Pacífico, se calcula de manera incierta todavía, ¿no es cierto?, que pueden haber muerto entre 20.000 y 30.000 personas, ¿no? En el conflicto armado interno en el CAI, ¿no es cierto?, se calcula que hemos tenido 69.000 muertes y además usando una proyección estadística. Hoy, la base de información más conservadora que tenemos, que es la de la sala situacional del MINSA, indica que más o menos tenemos poco más de 45.000 muertes producidas a causa del COVID. Y si vemos nosotros en la fuente también oficial del SINADEF, tenemos más de 110.000 muertes producidas eventualmente a causa del COVID. O sea, no solo es el hecho traumático más grave que hemos vivido en la historia de la República, sino que en estos momentos a nivel global probablemente tenemos el mayor indicador de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En ese contexto, estos discursos que apelan tanto a la idea fantasmal del terror y el terrorismo y a la idea fantasmal de la ideología de género que va a mariconizar, ¿no es cierto?, a los robustos heterosexuales, valientes, ¿no es cierto?, hijos e hijas, me parece absolutamente irresponsable, caricaturesco, me parece negar avances que hemos tenido, digamos, con mucha dificultad, porque también, como lo ha planteado en su momento Carmen, no es que las políticas de género en el país se hayan dado y orientado, digamos, sin resistencia y de manera cómoda. No, detrás de lo que, y ahí yo sí quería un poco focalizar y centrarme un poco más, estas tienen un origen en el propio movimiento de las mujeres, en el movimiento social de las mujeres, en el feminismo que tiene décadas, ¿no es cierto? Y que si no se hubiese producido este movimiento tan organizado, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los movimientos sociales más fuertes que tenemos en el país y lo voy a desarrollar inmediatamente. Pero tengo la impresión que esto que tenemos, que hay que saber valorarlo, ¿no? Por ejemplo, los cambios ocurridos a nivel de la currícula y por qué hoy la currícula se convierte, ¿no es cierto?, como en los debates estos que se han suscitado desde el propio Congreso de la República, en la comisión que está llamada más bien a fortalecer el enfoque de género en la currícula, más bien lo que hacía era cuestionarlo abiertamente. Yo creo que frente a eso no ha pasado porque detrás tenemos un movimiento social sumamente complejo, dinámico, que enfrenta, digamos, los retos que tiene de cara al Estado, como también aquellos más densos y más profundos que tienen que ver ya con los cambios culturales, digamos, de cara al régimen patriarcal, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante, porque si no, este pensamiento y movimiento conservador seguramente arrasaría en un contexto de tanta desesperanza como este, ¿no? Eh, 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 Creo que en estos momentos, y decía antes que el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, es un movimiento sumamente importante, complejo y fuerte en el país, tiene que ver pues con que hay todo un tejido institucional, digamos, que viene desde décadas atrás, pero también hay un activismo joven, ¿no es cierto?, que eventualmente rompe con este feminismo vinculado más a las instituciones, pero sin embargo hay una sucesión y hay una suerte de confluencia sinérgica entre estos distintos feminismos y actorías de las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante
que se produce en el país, porque, y nos enseñan las compañeras feministas y las compañeras del movimiento de mujeres, por más diferencias que haya, ¿no es cierto?, podemos andar juntas, ¿no? Y creo que eso se expresa en dos elementos que vemos a propósito del 8 de marzo, ¿no? El día lunes salió un pronunciamiento sumamente cuestionador en la República, cuyo título era Mujeres y disidencias trabajando y luchando a propósito del 8 de marzo. Y el cuestionamiento es un cuestionamiento ya al sistema mismo, ¿no? En el primer párrafo se concluye y se dice, juntes denunciamos al sistema capitalista, clasista, heteropatriarcal, fundamentalista, colonial, racista y extractivista que sostienen múltiples violencias estructurales y machistas que sufrimos, ¿no? Y se remiten además a una situación de dominación, diría, o opresión y exclusión de por lo menos 500 años, como se expresa en el pronunciamiento. Pero junto con esto, ¿no?, tenemos una agenda feminista legislativa de cara al nuevo Congreso para el 2021-2026, con 13, digamos, líneas gruesas de trabajo que se plantea de cara a este poder del Estado, ¿no? Y seguidamente a la agenda feminista tenemos la agenda de mujeres, aquella que se ha concertado entre el movimiento social de mujeres. No estamos hablando ya solamente de las compañeras feministas, que igual presenta una agenda compleja y que da cuenta de eso que yo digo, estamos frente a un movimiento social consistente, bastante diverso, plural, que tiene el acumulado de varias generaciones y tiene una presencia joven muy fuerte, muy importante a tomar en cuenta. En ese contexto, me parece que este movimiento conservador las va a tener muy difícil, porque renunciar a los derechos, digamos, que hemos alcanzado y que nos ha costado décadas, o sea, situándonos desde el pellejo y la situación de las mujeres y del movimiento social de las mujeres, no va a ser pues un asunto fácil, o sea, retroceder es muy, 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 muy difícil, ¿no? Y sin embargo, lo que podemos apreciar en estos momentos es que el sistema de partidos políticos en el país pareciera que no está muy notificado de estos cambios, ¿no? De los cambios producidos, como decía Natalia, desde el orden global supranacional, ¿no es cierto?, de los cambios que ha mencionado Carmen ya en las políticas de Estado, con todos los problemas que tienen, con todas las limitaciones que hemos tenido, se han producido cambios, con las demandas hoy del movimiento feminista joven respecto, por ejemplo, de la igualdad en el trabajo, que esto me parece algo relativamente novedoso. Digo relativamente novedoso porque hay toda una corriente que lo ha venido planteando, pero ahora lo vemos como una bandera fundamental del activismo joven feminista, y que nos lleva a esta reivindicación del trabajo como un derecho fundamental que atraviesa pues los límites del clasismo, ¿no? Eh, Ahí yo diría que tendríamos que ver, como lo han hecho las compañeras feministas, los planes de gobierno de los partidos que se presentan a las elecciones,
De hecho, ellas hacen un análisis de estos planes de gobierno. De pronto podemos presentar el cuadro resumen de estos planes de gobierno que, digamos, desde el análisis de las compañeras, y acá esto yo agradezco a las compañeras de la campaña Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso, ¿no? A las compañeras de Manuela Ramos y de Flora Tristán, esta, esta información, que es producto del trabajo que ellas han realizado. Ahí ellas identifican 7 indicadores, digamos, en los planes de gobierno, que son la participación política de las mujeres, la vida libre de violencias, la salud sexual y salud reproductiva, el trabajo, educación, justicia y políticas de igualdad. Y esto, de manera general, nosotros supondríamos que si asumimos que el género es un enfoque transversal a las políticas de Estado, ¿no es cierto? Los planes de gobierno debieran incluir, digamos, en casi la totalidad de los ejes, ¿no? Alguna mención, alguna actividad, algo, desde los propios partidos políticos, y lo que vemos es que no es así, ¿no? O sea, de estos 7 indicadores de políticas orientadas a garantizar la igualdad para las mujeres, solo un partido, digamos, cubre estos 7 indicadores, ¿no? Y solo la mitad cubren, o sea, 9 partidos políticos, la mitad o poco más de la mitad de estos indicadores. Y tenemos que 6 partidos políticos están entre 0 y un solo indicador, ¿no? O sea, con este cuadro que creo que se evidencia con bastante claridad que aún cuesta a los partidos políticos y a la clase política en el país les cuesta hacer suyo algo tan elemental para poder alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres como el género y o como las políticas, digamos, de igualdad desarrollada en estos 7 indicadores. Ahora, si tuviésemos que analizar estos mismos planes de gobierno en relación de materia del LGBTQ, es una vergüenza, ¿no? O sea, es una vergüenza espantosa porque, miren, solo de los 18 planes de gobierno, ¿no? Solo 4 tienen alguna mención sobre temas del LGBTQ, ¿no? Pero además de estos 4, 2 son menciones muy tangenciales, digamos, ¿no? De algunas acciones a realizar, y en verdad que son acciones que de cara al movimiento LGBTQ no tienen mayor sentido, ¿no? Porque hoy en el movimiento LGBTQ, en relación al matrimonio igualitario, planteamos matrimonio igualitario y no planteamos unión civil o alguna fórmula que parezca algún contrato particular entre 2 sujetos en privado. No, ¿no? O sea, pero estos mencionan, digamos, estas medidas como políticas a promover en caso de llegar al gobierno. Y solo 2, diríamos, 2 fuerzas de estas 18 tienen planes más complejos y que sí tienen una mirada que está considerando la inclusión, digamos, de esas comunidades del LGBTQ. Entonces, tengo la impresión que el actual proceso electoral, más allá de la retórica tan agresiva de un candidato que viene subiendo en las encuestas y que preocupa por eso. Algunos refieren de que estaría él representando el fenómeno Bolsonaro en el Perú. Más allá de eso, lo que estamos dando cuenta es de también una clase política, partidos políticos sumamente conservadores respecto del género y mucho más respecto de la agenda LGBTQ en el país, ¿no? Creo que con esto
Y para cerrar, yo sí tengo una lectura, digamos, más proactiva y más de confianza con lo que la sociedad puede hacer en el país y ha venido haciendo en el país, por lo menos, y lo podemos ver de manera clara desde el 2016, que de cara a esta polarización entre autoritarismo y democracia, no han sido los partidos políticos, sino ha sido la sociedad la que ha podido defender los márgenes democráticos en el Perú, ¿no? O sea, frente al 2000, en el 2016 estuvimos en una campaña desde la calle, desde la sociedad, que fue no al narcoestado, ¿no es cierto? En el mismo 2016 hemos tenido la movilización probablemente más impresionante que hayamos tenido en este nuevo milenio, que fue justamente el de Ni Una Menos y que llenó el paseo de la República, si no me equivoco, Carmen y Natalia me corregirán, en agosto del 2016, ¿no? Luego hemos tenido las movilizaciones sobre el indulto ilegal, hemos tenido las movilizaciones contra la corrupción que dieron origen a reformas institucionales importantes, ¿no? En el sistema de justicia y en el sistema político electoral. Y finalmente hemos tenido las movilizaciones de la segunda semana de noviembre, ¿no? Que culminaron muy lamentablemente con la muerte de 2 jóvenes. Creo que entonces esta agenda conservadora probablemente pareciera que en el actual contexto electoral y en esta primera vuelta, la sociedad, el activismo, los movimientos sociales diversos no están aparentemente muy presentes, pero no fue nunca que estuviésemos en primera vuelta presentes, sino más bien esta sociedad aparece como un actor importante, fundamental, sobre todo en la segunda vuelta. Y creo que ahí no hay que perder la esperanza frente a esta reacción conservadora, que es una reacción frente a los avances que hay en el largo tiempo de la igualdad, con todas las limitaciones que puedan haber, ¿no es cierto? Pero se están produciendo cambios muy a pesar de estos sectores conservadores. Y yo llegaría hasta ahí para poder intercambiar con mis compañeras y con quienes quieran intervenir en esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Tito. Vamos a pasar a una ronda breve de preguntas. Hemos seleccionado aquí algunas. Las voy a formular, son 3 preguntas más o menos grandes. Las voy a formular de una vez y en el mismo orden. Con esto, con sus respuestas, cerraríamos la mesa. Entonces, para Natalia, ¿no? ¿Cómo se manifiestan estas brechas de género en el Perú, en el mundo rural, en el mundo urbano? ¿Y cuál es tu evaluación como especialista en temas educativos? ¿Cuál es tu evaluación sobre las acciones que viene tomando el Estado en este terreno, ¿no? En la reducción de las brechas de género. ¿Hay algún tema pendiente? ¿Hay alguna perspectiva crítica que se puede hacer sobre esto? Natalia. El micro, Natalia. Ya, es una pregunta, ¿verdad? Sí. Ya. Yo quiero cerrar, además de contestar la pregunta, porque yo fui estrictísima en los 12 minutos que me dijiste y estaba viendo el reloj, dándole vuelta a lo que Jorge y Carmen nos han contado, ¿no? Desde sus experiencias profesionales, y que constituyen una masa crítica, ¿no? Sobre la cual me pregunto por qué no han encontrado expresiones políticas
que permitan la defensa de esta masa crítica de evidencia, ¿no? O sea, Carmen ha sido clarísima en su exposición sobre cuál es la situación de hombres y de mujeres, ¿no? Y respecto a los asuntos de educación sexual, de salud reproductiva, ¿no es cierto? No es un discurso que se construye de la nada, hay evidencia, tenemos tantas mujeres que son víctimas de violación, tantas mujeres que son víctimas de violencia, tantos hombres que, en fin, hay un conjunto de evidencia, igualmente respecto a lo que dice Tito, ¿no? O sea, explosiones ciudadanas, ¿no? Que no terminan organizándose políticamente para contrarrestar esta asonada, ¿no? De pensamiento conservador que trasciende a la opinión pública y que pretende gobernar más allá de lo que establece la Constitución y la existencia de un Estado laico. Esa es una pregunta que yo les hago a mis compañeros. Y respecto a la pregunta que me has hecho, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que en el avance de las políticas que permitan el cierre de brechas de género en el Perú, tenemos más de 20 años, ¿no? 20 años desde que se comenzaron a recoger y organizar justamente la evidencia de lo que significaba el ingreso de las mujeres al sector educación, a la primaria, ¿no es cierto?, la cobertura de la primaria para todas las mujeres, el ingreso a la secundaria y la preparación para los estudios superiores. Estas brechas, si bien se han ido cerrando, ¿no es cierto?, porque hay obligación de la matrícula a nivel nacional, ¿no es cierto?, lo que reportan las cifras del Ministerio y de diversas investigaciones es que hay diversas condiciones que afectan a las mujeres en particular el transcurrir por la escuela en las mejores condiciones. Una primera tiene que ver con el hecho de ser mujeres y con su maternidad y con su ciclo reproductivo. Cuando las niñas tienen la primera menarquia, muchas tienen que abandonar la escuela en el ámbito rural porque las escuelas están lejos de sus domicilios y estos desplazamientos se convierten muy inseguros para las mujeres que son acosadas, violadas, etcétera, en las áreas rurales, y evita que acaben la primaria. La otra situación que sigue afectando y pasan los años y las investigaciones siguen acumulando evidencia es el trabajo doméstico. Las mujeres, desde que nacen en el seno de su familia, en áreas rurales y en áreas urbanas populares, ¿no es cierto?, tienen un rol doméstico de cuidado que tienen que cumplir, además de sus actividades escolares. El cuidado de los hermanos, la atención de la cocina mientras la mamá trabaja, compartir con la mamá compras, compartir con la mamá el trabajo muchas veces fuera de casa en actividades que no son formales, ¿no es cierto? Y muchas veces el trabajo doméstico. Entonces estas actividades se combinan con la actividad escolar y hacen que las mujeres no tengan posibilidades de tener este transcurrir por la escuela de manera exitosa, garantizando aprendizajes que aseguren sus mejores oportunidades a lo largo de la vida. Entonces el cuidado es un asunto que amenaza los aprendizajes en la escuela. El otro asunto es la violencia que se desprende de la situación de las mujeres por el machismo que existe respecto a las mismas y la violencia de género. Y otro asunto es que dentro de la institución escolar, y sobre esto también hay muchísima información recogida en diversas investigaciones, dentro de la escuela, las mujeres todavía siguen recibiendo un trato distinto del de los hombres. Ahí se les asigna un conjunto de roles que tienen que ver con el cuidado de la comunidad escolar. Esto ha ido cambiando en los últimos años, pero todavía está muy presente. Entonces las niñas son
muchas veces las que limpian las aulas, las que se encargan de ser asistentes de las profesores, de las profesoras para repartir las cosas. Las niñas son más organizadas justamente porque son socializadas desde su primera infancia en su casa para ser organizadas y para hacerse cargo de los demás. Y como esto viene desde la casa, no es que nacen así, sino se les enseña a ser así desde la casa, esto se reproduce en la escuela. Entonces, una niña que está preocupada en el reparto de los libros escolares en el aula para una clase, va a ser una niña que tiene menos oportunidades de dedicarse a aprender lo que está haciendo. Entonces, estas actividades de cuidado siguen todavía fastidiando la vida escolar de las niñas. Y un asunto importante es que existen pocas posibilidades para que las chicas puedan tener una atención particular a estas condiciones que las aquejan. La escuela reconoce la diversidad, la escuela reconoce la necesidad de una educación sexual, por ejemplo, la escuela reconoce la igualdad, pero en la práctica todavía no se ha llegado a reconocer que ellas sufren estas limitaciones y que por lo tanto la escuela tendría que tener políticas para mejorar las situaciones de estos sujetos en particular, que son las niñas y las jóvenes, ¿no? Entonces hay un aspecto formal que se reconoce, como dice Tito, y en eso hemos tenido avances lentísimos, pero seguros, pero en la práctica todavía no existen posibilidades para revertir estas desventajas que tienen las niñas y las jóvenes en el sistema educativo básico. La educación superior es otro tema, son otros los problemas. Las mujeres han mejorado su acceso a la educación superior, pero todavía en carreras muy ligadas a las tradicionales ocupaciones femeninas, ¿no es cierto? Esto está cambiando. Falta mucho en nuestro país, sobre todo por promover el ingreso de las mujeres a carreras de ciencias puras, a cosas de ingeniería, ¿no es cierto? Pero avanzan, aunque las universidades están enfrentando ahora también un problema, que es que el acoso sexual acompaña a las mujeres desde su niñez hasta su vida adulta. Y esta es otra de las evidencias que se ha puesto y que las universidades, las instituciones de educación superior están tratando de afrontar, mejorando sus reglamentos y la vigilancia a estos temas, ¿no es cierto? Pero todavía queda muchísimo por recorrer y todavía falta muchísimo por consolidar, ¿no? Lo que me preocupa es que las mujeres estamos participando de la vida política, de la vida académica, ¿no? Pero no logramos tener representantes permanentes y que tengan su agenda, esta agenda de género pendiente en las instancias de decisión. No es suficiente tener ministras, tenemos que tener políticas. Si hacemos un balance de la ley de cuotas, por ejemplo, tenemos alternancia, queremos paridad y sin acoso. Pero si comparamos las representaciones de género, las representaciones de mujeres en los diferentes congresos, vemos más bien que el ingreso de las mujeres no ha servido para empujar la agenda de género. Al contrario, muchas veces el ingreso de las mujeres ha servido para legitimar el pensamiento conservador. Y todavía no logramos expresar políticamente como sí lo ha hecho el movimiento conservador en el Perú, ¿no? Y orgánicamente expresarnos políticamente para empujar una agenda de género en nuestro país. ¿He cumplido 5? Sí, Natalia, 5 y un poquito más. Ya, gracias. Excelentes comentarios. Hay una pregunta para Carmen también, y es que por lo que ella nos relata en la ponencia,
habría una suerte de politización de la salud reproductiva, ¿no? En el sentido de que se convierte en un tema, o en parte de los debates electorales, ¿no? Algo que no sé si es tan nuevo, o tal vez siempre fue politizado, pero de otra manera, ¿no? ¿Cómo entender esto, Carmen? ¿Cuáles serían tus reflexiones sobre esta politización de la salud reproductiva? Bueno, un viejo lema feminista es que lo personal es político, aludiendo básicamente a que muchos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres, con sus propios cuerpos, ¿no? Que se pueden considerar asuntos muy íntimos, están normados por la sociedad, por la cultura y por la política, ¿no? Y en esa medida, poder recuperar nuestros derechos, hacer uso de nuestros derechos sobre algo tan personal y tan íntimo como es la sexualidad, se convierte en un tema político, no porque en principio las mujeres necesariamente lo hayan querido denominar así, sino porque nuestros cuerpos están normados por la política, por la sociedad, por la cultura que nos exige, que nos reprime, que nos quita derechos, y en ese sentido pasa a ser un tema de disputa, ¿no es cierto? Nuestros propios cuerpos el derecho que tenemos sobre nuestros propios cuerpos pasa a ser un tema de disputa, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digamos que es un tema político, ¿no es cierto? Podríamos remitirnos a la historia de la sexualidad que escribe Foucault para ver, ¿no?, los orígenes de esta biopolítica y de este biopoder, ¿no?, que finalmente termina gobernando nuestros cuerpos de manera individual y como especie, ¿no? Y en ese sentido son temas políticos, y en el caso particularmente de las mujeres, ¿no?, supone un cercenamiento de derechos, una negación de derechos, pues y pues sí, ¿no? Y en ese sentido se convierte en un tema político, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y no es nuevo, efectivamente, ¿no? Como dices, Rolando, ¿no? Creo que la respuesta está muy de la mano con lo que nos relataba Tito, y con la confianza que yo también comparto en que no va a ser fácil, y que probablemente mucha de la respuesta del movimiento conservador, que ahí creo que tengo un matiz con Natalia, creo que tal vez le estamos atribuyendo demasiado poder, o sea, creo que están organizados, creo que tratan de ocupar puestos clave, pero creo que el discurso que levantan y digamos, la población a la que representan probablemente es muchísimo menor, ¿no?, de la que quizás se podría pensar, ¿no? Y creo que ciertamente hay estas expresiones de hacer política que corresponden a lo que, ¿no?, se ha denominado esta politicidad, ¿no? Esta otra forma de hacer política que tiene que ver con la vida cotidiana y que no necesariamente pasa por la representación de las instituciones como los partidos políticos, ¿no? Y que creo yo que está muy presente en formas de hacer política de colectivas, de mujeres jóvenes, de población LGTBIQ, diferentes maneras, ¿no es cierto?, de trabajar estos temas de derechos y salud sexual y reproductiva, en relación a las identidades, en relación a las distintas formas de explotación, subordinación, ¿no?, que no necesariamente han pasado por estas formas de hacer política representativa en las viejas instituciones, y probablemente porque la mayoría de estas instituciones partidarias, que son las que ahora están compitiendo, ¿no?, tampoco es que han cambiado mucho estas formas de hacer política, y más bien han terminado siendo algo que se rechaza, ¿no?, justamente por nuevas agendas, nuevos actores y actoras, ¿no? Entonces creo que por ahí intento de alguna manera acercarme a la pregunta que hacía Natalia, aunque
creo que es un tema para seguir discutiendo, estudiando, analizando, ¿no? Y bueno, una última cosa, ¿no? En relación a lo que decía Tito sobre la pandemia, ¿no? Creo que justamente la salud pública peruana, y bueno, y yo creo que en muchas partes del mundo, es un buen ejemplo de por qué las estrategias autoritarias no deberían seguirse implementando. Si tenemos la cantidad de muertos y de infectados que tenemos, es precisamente porque las estrategias de salud pública que hemos tenido, ¿no? Primero que pues, han sido muy incipientes, que no hemos aprendido, ¿no? Si leemos la historia de las epidemias que narra también Marcos Cueto en El regreso de las epidemias, podemos ver que desde inicios de siglo hasta ahora, después de cada epidemia, lo que se hizo, en la mayor parte de casos, fue poco, ¿no? Quizás, salvo a comienzos del siglo, hubo mayor oportunidad, ¿no? Y así nace lo que ahora tenemos como Ministerio de Salud, porque confluyeron varios otros aspectos, ¿no? Vinculados a la importancia que se le daba a la higiene, a la ciencia, ¿no? En esos momentos. Pero luego, es como que después de cada epidemia, ¿no? Nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? Y eso tiene costos en vidas, tiene costos en calidad de vida, tiene costos en el dolor que la mayoría hemos tenido debido a las pérdidas que hemos sufrido, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de justamente ponernos en esta situación tan crítica para repensar la manera en la que se ha venido haciendo política y enfrentando temas tan graves que nos conectan directamente con la posibilidad de vivir o morir de grupos grandes de nuestros compatriotas, ¿no? Mujeres, hombres, todas y todes, ¿no? Entonces creo que justamente la pandemia nos tiene que llevar a reflexionar sobre estas formas de hacer política y políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría un poco mi comentario. Gracias, Carmen. Para cerrar entonces, hay una pregunta para Tito. Tito se ha referido a este candidato que es conservador, que está ahora, que tiene mucha exhibición en la televisión y que propone, entre otras cosas, la eliminación de la agenda de género. Sin embargo, cuando uno mira hacia abajo, encuentra que también hay una suerte de activismo conservador, ¿no? Con mis hijos no te metas, que tienen una composición popular, o sea, y bueno, la pregunta que te formulan aquí es, ¿cómo mira esto un activista más bien por la ampliación de derechos igualitarios? ¿Cómo mira ese activismo conservador, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Sí, yo me refería antes a mirar, digamos, al movimiento feminista también como una presencia, digamos, continua y como un movimiento sumamente interesante en el país porque es un movimiento en el que uno ve continuidad y ve cambios, ¿no? A pesar de las tensiones que se van produciendo en el tiempo y porque van apareciendo nuevos temas, van apareciendo nuevos enfoques, nuevas teorías, ¿no es cierto? Y nuevas formas de hacer política, ¿no? Y tengo la impresión que esto que sostiene, digamos, los pocos avances o los avances que se han generado en el Estado peruano en materia de política pública orientada hacia las mujeres y la introducción del enfoque de género como un enfoque transversal, hay una relación, pues, directa entre este movimiento, la presencia de las mujeres como tales en el país, ¿no? La mitad de las mujeres, ¿no es cierto?, que se pueden reconocer en esta diferencia y en estas políticas que dan cuenta de esa diferencia y esta relación jerárquica que puede haber en relación a ellas y la falta o y la falta de acceso a
a derechos plenos, difícilmente puede ser desandado, ¿no? O sea, yo tengo la impresión ahí que hay, pues, movimientos conservadores que resisten y que son movimientos pretendidamente de restauración y o de negación de principios fundamentales de toda democracia como igualdad, justicia, ¿no? Para pensar solo en dos principios fundamentales para las democracias, ¿no? Yo tengo la impresión que eso no es posible, y no es posible porque en los últimos años hemos visto cómo muy a pesar de las capacidades del poder económico que tienen estos sectores para poder actuar en el país, ¿no? Este, no han logrado, digamos, su cometido, ¿no? Lo que hemos visto en relación a la currícula, por ejemplo, ha sido espantoso, ¿no? O sea, ha sido pretender cuestionar los avances a partir de infundir miedo o terror por parte de estos sectores, ¿no es cierto? Van a volver maricón a tu hijo, van a volver maricona, lesbiana a tu hija, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que ha pasado también el fin de semana con el tema de las vacunas, ¿no? O sea, estos mismos sectores han salido en una campaña absolutamente desleal con el país, ¿no es cierto? Con uno de los pocos elementos esperanzadores como es el de la vacuna para poder alcanzar esta inmunización, pero no les importa nada, ¿no? Y yo en ese sentido sí creo que hay una mayoría democrática, hay una mayoría ciudadana que se expresa en momentos críticos y asume responsabilidades que no debieran, digamos, teóricamente, formar parte del quehacer de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los activismos, digamos, que es el defender los marcos de la institucionalidad democrática y que la hemos visto nosotros en distintos momentos que esto ha acontecido. O sea, la participación de la sociedad es una participación política ante la debilidad de los actores políticos, porque esto debiera resolverse en la mesa del sistema de partidos y de actores políticos. La precariedad y debilidad de estos, ¿no es cierto? Y el hecho de que hoy resulta tan evidente de que este sistema, digamos, precarizado, lo que hace es más bien expresar intereses particulares y no los intereses generales, ¿no? Entonces, ha sido la sociedad la que en determinados momentos críticos ha tenido que asumir esa responsabilidad política, ¿no? Y defender derechos y los marcos institucionales de la democracia en el país. Pero creo que igual esto tiene que tener alguna salida. No podemos estar permanentemente en esta situación de polarización animosa por parte de sectores, digamos, que tienen intereses particulares y yo diría eventualmente criminales, ¿no? Cuando hemos denunciado en el 2016 en esta campaña del no al narcoestado y los riesgos de caer frente a de que el gobierno, de que un partido político acceda al gobierno producto de un financiamiento criminal, creo que hemos enfrentado un peligro que como país hemos estado corriendo. Eso no lo defendió un partido político en particular, ¿no? Esa posibilidad de que el Estado no caiga en manos o el gobierno no caiga en manos de una mafia, ¿no es cierto? Ha sido el resultado de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía que se ha expresado en las calles. Yo creo que esa es la esperanza que hay en relación a este discurso conservador, digamos que se impone y que ha construido un fantasma que es este fantasma el de la ideología de género, ¿no? Tengo la impresión que, que somos más fuertes desde la sociedad, desde los movimientos sociales, para poder
impedir avances de estos sectores conservadores, y creo que hay que estar alertas, hay que estar informados, hay que ver que estamos en una polarización sumamente peligrosa entre la urgencia del cambio, que se manifiesta con el tema de la pandemia, como bien decía Carmen, ¿no es cierto?, y la resistencia, y que se sostienen en una continuidad, o que pretenden sostenerse en una continuidad conservadora, autoritaria, que se expresa en la mano dura o en el rechazo grotesco, ¿no?, contra las políticas de igualdad y las políticas de género, ¿no? Gracias, Tito. Gracias por tus comentarios y en particular por ese aliento esperanzador, ¿no? Hay movimientos sociales fuertes que van a resistir los embates conservadores. Bueno, hemos cumplido más o menos con los tiempos que se nos han dado. Quiero agradecer a Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias, Tito. Tito también es miembro del instituto. Y gracias, Carmen, por tu presentación de hoy. Carmen, bueno, igual lo voy a repetir, es también miembro asociada del Instituto de Estudios Peruanos. Solamente me queda, en este caso, agradecerles a los que están presentes viendo este video, decirles que este video va a estar colgado en las redes del Instituto de Estudios Peruanos para su difusión y para su discusión por la opinión pública. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches.